Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, un precioso día que recordamos este día, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Día que celebramos, ¿verdad? Y por eso estamos reunidos. Nos reunimos para alabarle, para reconocer que Él es nuestro Señor, ¿verdad? Que vive en nosotros y que quiere salvar este mundo. Y es un día para recordar esa invitación que nos hace a cada uno de nosotros. Es un día especial también porque hoy, lo sabemos todos, ¿verdad? Que vamos a recibir a Irán y a Marta como candidatos ministeriales locales, que es el primer paso para nosotros en nuestra institución, nuestra iglesia, de reconocer el llamado de Dios sobre sus vidas. El llamado que Dios tiene para sus vidas, para ministrar de su palabra, de su pueblo, de pasar su pueblo. Y para nosotros es importante. Nosotros lo que nos lleva, lo que nos pide el Señor es afirmar lo que Él está haciendo en las vidas de las personas. No es porque yo estoy aquí o pastor de la iglesia o la junta diga, sí, Él vale. Es nuestro trabajo, nuestra labor, reconocer lo que Dios está haciendo en las vidas de Airán y Marta. Amén. Eso es nuestro deber, reaccionar sobre eso. Así como Dios nos da a cada uno de nosotros talentos, dones, ¿no? Para servir. Es el deber de la iglesia responder a lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y por eso estamos aquí. Y por eso es un día especial. Y este mensaje de hoy sí está dirigido a ellos. O sea, me tiene que mirar los ojos constantemente, Marta. Quiero ver que me diga que sí, que sí. Si no está de acuerdo, dice no. Y bueno, voy a tener un estudio bíblico privado con ustedes de aquel lado después del culto para corregir. Pero sí queremos que ustedes reciban este mensaje. Y si me permiten, y si sus corazones están dispuestos, también recibir este mensaje para ustedes. Decir, yo también quiero ser parte de esta obediencia. Yo también quiero reaccionar. Yo también quiero que tú, oh Dios, me hable a mí. Yo quiero responder al llamado que tú tienes en mi vida. Este pasaje que acabamos de leer, Pastor Carmelo, me llama mucho la atención porque nos habla de unas experiencias bastante fuertes, bastante chocantes, que nos habla el apóstol Pablo. Y aquí nos dice unos puntos donde dice, mira mi situación, mira nuestra situación. No estoy solo, dice Pablo, nosotros hemos atravesado unos momentos difíciles. Pero en resumen nos dice, Dios está con nosotros. Dios ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Y el apóstol Pablo nos está comunicando sus experiencias que hoy en día nos ayuda, nos anima a decir, wow, Dios estuvo con este grupo de hermanos. Dios sigue trabajando en su iglesia. Dios sigue respaldando el llamado a las personas. Dios es fiel. Es lo que Él nos quiere comunicar. Dios es fiel. Entonces Él aquí está hablándonos de su sufrimiento, que Él ha podido sobrevivir, sabiendo cárcel, dificultades, ¿verdad? Muchas cosas difíciles. Y nos está hablando de que Él ha podido perseverar, seguir tirando para adelante, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí, tirando. Estamos tirando, porque ahí en la vida a veces amanecemos con problemas, o dormimos con problemas, nos despertamos con los problemas. A veces ni son nuestros los problemas, son problemas de otros, pero cogemos esa carga y somos parte de las dificultades de nuestros amigos, nuestros familiares, ¿verdad? Y llevamos una carga. Es bueno llevar la carga de otro, pero también es mejor descargar en el Señor. Entonces Pablo nos está hablando
Esta cara lo estamos sufriendo, estamos viviendo, pero he aprendido a descargar en mi Señor y depender en mi Señor. Porque vendrán dificultades para el creyente. El seguir al Señor o ser un discípulo de Él no significa que todo va a salir chachi. Muy bien. No, es una mentira. Si vemos los ejemplos de la Biblia, el camino del Señor es difícil. Pero ¿sabes qué? No estamos solos. Lamento por aquellos que viven en este mundo, que no tienen al Señor y andan y están solos. Están desesperados. Algunos no llegan a vivir este día de hoy, terminan quitándose su vida porque están solos. Pero lo bueno del creyente que decimos, no Señor, tú con esta dificultad, tú estás conmigo. Yo dependo de ti. Estos ejemplos de hoy, de los que estamos hablando del apóstol Pablo y su grupo de hermanos, nos ayudan para hoy. Creo que nos podemos aplicar unas enseñanzas, ¿verdad? Para poder vivir, sobrellevar esta vida de dificultades. Pensando en aquellos hermanos y hermanas en la fe, en muchos lugares como en Irak, en Siria, en el norte de África, en Nigeria, que están pasando verdaderamente dificultades. Niños que últimamente he escuchado la noticia que han decapitado porque no aceptan el Islam, ¿verdad? Que son creyentes en pueblos de Irak, en regiones de Irak donde son creyentes. Nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha podido ayudar a abrir, por su obra milagrosa, tenemos creo que 3 iglesias en Irak, trabajando. Hombres y mujeres están ahí batallando por la fe, por ese mensaje de amor a aquellos que están perdidos. Lo que nos habla aquí el apóstol Pablo es la vida de un discípulo. No solamente la vida de un creyente, porque sabemos que muchos creen, pero él está hablando de lo que es en realidad la vida de un discípulo. Y él nos dice al principio, y él le he puesto como título a este mensaje, demostrando lo que somos. Porque así mismo habla el apóstol Pablo. Dice al principio, dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Era su meta, demostrar que Dios estaba con ellos. El creer es un primer paso. Hay muchos que creen en Dios. Sabemos que el mismo enemigo que tenemos cree en Dios. Satanás cree en Dios. De creer no es decir, para uno es difícil creer. Lamentablemente muchos científicos hoy en día no tienen esa lucha por la ciencia, por estudiar, le hace difícil creer en Dios. Aunque conocemos científicos que dicen, no, es que la misma ciencia me ha ayudado a creer en Dios. O sea, hay una controversia, es una polémica, ¿no? En el sentido de lo que es creer. Pero ese es el primer paso, creer. Pero aún hay más. El Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Nos dice hasta el final del mensaje, dije, miren, lo que ustedes tienen que hacer después de su ministerio, 3 años y medio con sus discípulos, diciendo, y hacer discípulos. A eso os mando, a ser discípulos. Eso es lo que ustedes deben tener como prioridad, meta en tu vida, es ir y hacer discípulos míos. Que sepan cómo vivir el llamado de Dios en sus vidas. Que sepan vivir de triunfo en triunfo. A través de las dificultades pueden vivir victoriosamente. Eso es lo que dice y lo que quiere el Señor para nosotros, de ser un discípulo. Porque el discípulo vive de victoria en victoria. Hay batallas, hermanos. Hay batallas. Pero recuerda que nosotros ya tenemos la victoria ganada. La guerra está ganada.
Y hay dificultades. Y en ese camino, mis hermanos, andar y andar y golpearse, como lo está hablando el apóstol, me han golpeado, o sea, vivimos dificultades, no tenemos dinero. O sea, él está viendo, lo que ustedes ven que yo no tengo nada, me falta de todo, pero lo tengo todo. No quiero complicarle a Irán con la grabación. Pero nos está diciendo que a través de las dificultades nosotros podemos. En Cristo Jesús podemos. Tenemos victorias. Y Él nos está hablando de sus experiencias, sus dificultades, pero diciendo, puedo y he vivido, he comprobado que estar con Jesús y Él está con nosotros es ganancia. Que al final de mi carrera, de mi andar, voy a estar marcado, voy a tener cicatrices, puede ser que me falte un brazo. Pero no estoy viviendo para hoy. No estoy viviendo para estos días. Estoy viviendo para lo que Él me ha prometido. Es tener la vista en lo grande. No ahogarse en lo pequeño. Y lamentablemente el creyente se ahoga en un vaso de agua. Pero el discípulo dice, es un vasito. Nos toca. No pasa nada. El Señor seguirá con nosotros. Esta experiencia del apóstol Pablo nos ayuda a aumentar. Verdaderamente Dios es fiel. Que parece cuando ya se va a acabar todo, que no hay solución, no pierdan esperanza. Esperen en Él. Dependan en Él, que Él les responderá a su tiempo. No llegará tarde, ni tampoco temprano. Porque Él quiere a veces que nosotros asimilemos las dificultades y lo que está pasando. Que nosotros podamos ver su mano en nuestras vidas. Y si llega antes de tiempo, nos perdemos la enseñanza. Es difícil a veces. Somos un poco desesperados, ¿no? Y entonces Pablo nos está dando unos puntos aquí sumamente importantes de lo que el discípulo tiene que entender, la realidad de ser un discípulo, no simplemente ser un creyente. Entonces, hago estas preguntas, hermanos, a ustedes. ¿Cómo nos ve la gente? Decimos que somos creyentes, seguidores de Cristo. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cómo testifica que tú eres un seguidor? No es tanto por el hablar, sino que demuestra. Y porque Pablo dice, no, nosotros demostramos quiénes somos. ¿Qué espera la gente ver de ti? La gente se da cuenta de tu andar, de tu hablar. La gente está mirando quién eres, quién tú dices que eres. Y para ser un discípulo tenemos que tomar en cuenta que nuestras acciones, nuestra manera de vivir comunica mucho, un montón. Y Él nos dice que para vivir esta vida de discípulo hay unos puntos que quiero señalizar. Y nos habló de unos puntos, dice, mira cómo nosotros demostramos que somos ministros verdaderos de Dios. Airam y Marta. Mira cómo demostramos esto. Y leyendo el mensaje de Pablo a los Corintios, hay 8 puntos que nos dice, nos señala, dice, mira, esto es como podéis demostrar que son verdaderos ministros de Dios. Para vivir como un discípulo de Cristo. No habla aquí de la pureza, no habla del entendimiento, de tener paciencia, bondad, de tener amor sincero, de predicar la verdad, de usar las armas de la justicia y por último, servir a Dios. Esta es la manera que nosotros podemos demostrar al mundo que Dios está en nosotros, que Dios vive con nosotros, que Dios anda con nosotros. La primera, quiero expandir un poco sobre estos puntos. Pureza.
Pureza. ¿Qué significa pureza? En la Biblia la pureza se define por dos temas, muy fácil, podemos verlo en los libros de Números y Deuteronomios, y podemos ver que la pureza tiene que ver con la apariencia, aparentar una apariencia de pureza, y o sea, lo exterior, pero también nos habla la Biblia, llegando al Nuevo Testamento, nos habla de una pureza de interior. Que para Dios era decirle al pueblo, tiene que mantenerse, tiene que exhibir lo que es pureza. Y la pureza se exhibe de muchas formas. La Biblia nos habla de la pureza de la piel, de mantenerse limpio. Limpio. Y nos habla de actos hasta sexuales. Digo, cuidado, ¿sí? Cometer impurezas sexuales. Eran reglas de cómo el pueblo podía demostrar a los demás pueblos que eran escogidos, hijos de Dios. ¿Están conmigo? De su forma de aparentar su forma. Por eso las leyes judías eran muy limpios. Lavarse las manos, hacer los ritos eran muy importantes. Demostrar, limpiarse era una forma de limpiarse, de ser puro. También, no solamente en sus actos, cómo debe vivir y cómo debe tratar su cónyuge, su mujer. Una pureza sexual, ¿verdad? Mientras los pueblos paganos hacían lo que les daba la gana. Y dicen, no, mi pueblo será de esta forma, lo que significa la pureza. Tiene que ver con las leyes de enfermedades. También, David, en esa transición de las leyes mosaicas, de las leyes que nos vienen, y vemos que David cambia un poco, da un giro a lo que significa pureza. Y la primera vez que vemos en el Antiguo Testamento donde hay un David, me encanta el rey David, cómo se expresaba, cómo buscaba, quería tener el corazón de Dios, ¿verdad? Y nos dice en muchos de sus salmos, él le dice, Señor, concédeme pureza de corazón. Que no es un tema no solamente de apariencia, no es lo que la gente ve, sino lo que la gente no ve, pero que tú ves. Lo que tú ves en mi corazón. El Salmo 86:11 dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, para que te honre. Concédeme pureza de corazón, para yo poder honrarte. Y adelantando un poco más sobre el tema de pureza, Jesús nos enseña sobre la pureza. No usa la palabra pureza, pero nos habla de lo que hay en nuestro corazón. Lo mismo, añadiendo. Y en el Nuevo Testamento Jesús enseña lo que es la pureza interior. En Mateo 15, del 7 al 10, lo pueden leer en su tiempo, lo voy a leer yo. Pero Jesús riñe a los fariseos y les acusa de ser hipócritas por demostrar impureza de corazón. ¿Por qué? Le dice aquí, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió lo siguiente, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acerque y oyera y le dijo lo siguiente, escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina a ustedes, sino lo que sale de la boca es lo que contamina. O sea que lo que sale de nuestra boca, sabemos lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Decimos lo que sentimos, lo que estamos viviendo. Entonces le decía a los fariseos, son hipócritas, porque ustedes por fuera dan una apariencia de pureza, pero lo que hablan, lo que dicen, es impureza. Son falsos, son hipócritas. Es importante entender que el Señor
conoce cada uno de nuestros corazones. Sabemos lo que tenemos. Y por eso que David decía, Señor, examíname. Examina mi corazón, ve si hay en mí algo que no te agrada. Ve si hay en mí algo en mi corazón. Límpiame. Y ponme, oh Dios, en el camino recto. Endereza mis pies. Ve si hay en mí algo que no te agrada. Examina, te doy permiso. Qué precioso que le podemos nosotros dar permiso al Señor. Él no nos va a invadir y va a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Él quiere que nosotros le pidamos permiso, que le demos totalmente entrada a nuestras vidas para que Él haga lo que Él quiera, para que quite las impurezas. El próximo punto que Pablo nos enseña es sobre el entendimiento. Cuando leemos en la Biblia sobre el entendimiento, encontramos esta palabra junto a las palabras sabiduría y conocimiento. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 4, 29, dice lo siguiente: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena de la orilla del mar. Interesante que encontramos esas palabras juntas. Importante reconocer por qué están juntas. ¿Y qué significa entendimiento? Entendimiento significa comprender. Comprender por qué las cosas funcionan, ¿verdad? Nosotros sabemos que si le damos un interruptor de un lado a otro, pues enciende la luz. Eso es entender que ese interruptor funciona para algo, para darnos luz. Pero el electricista entiende mucho más lo que es darle al interruptor. Él entiende de dónde viene, cómo funciona el sistema eléctrico, de dónde viene la corriente. Hasta aún viene de la caja y hay un automático, hay un general, y de ahí viene de la calle, hay unos cables, y de ahí viene, y nos puede explicar todo, porque entienden, comprenden aún más. Tú y yo, a darle con eso es suficiente, no me explique más. Podemos decir que le doy, hay luz, y le doy, no hay luz. Esa es la diferencia de entender con profundidad el porqué de las cosas. Y Pablo nos dice, yo entiendo ahora por qué Dios nos ama. ¿Por qué Dios vino a nuestras vidas? ¿Por qué Dios anda con nosotros? Eso significa entender. El entender significa comprender y saber el porqué de las cosas. Y nosotros como creyentes, como discípulos aún más, necesitamos entender por qué, Señor. A veces preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Ahí le quiero decir una cosa. Ya eso no es inteligente como creyentes. Como discípulos decimos el por qué y queremos investigar y verdaderamente indagar en la palabra el por qué Dios permite las cosas. Eso sí. Pero el por qué de dudar, eso no. Mejor pregunte, cuando usted dice, Señor, ¿por qué? Cambie esa palabra y diga, Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Esa es la diferencia del creyente y el discípulo. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué estoy yo atravesando estas dificultades? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Esa es la diferencia del discípulo. El entender, una palabra sinónimo de entender es ser inteligente. Cuando alguien entiende algo, está aplicando una inteligencia, está aumentando su inteligencia. También la palabra dice, entender es ser iluminado, o sea, que la luz se encienda, ¿verdad? Sobre nosotros, ese momento de, ahora entiendo. Porque acaba de conectar dos puntos que estaban desconectados en tu cerebro. Y ahora el por qué, entiendo por qué. El entender nos hace más inteligentes. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros seamos discípulos inteligentes. El por qué suceden las cosas. El por qué yo estoy atravesando por las dificultades. Cuando nosotros entendemos el por qué, no el por qué de duda, sino el por qué que el Señor quiere enseñarnos algo.
Él me quiere enseñar a mí. Y podemos nosotros compartir esta experiencia con los demás que están pasando por dificultades. Nosotros podemos ser un enlace, el otro punto de conexión, decir, hermano, hermana, puede ser que tú estás pasando por eso, por esta y esta X razón. Pero no dudes, porque Dios está contigo. Luego entenderás el por qué, pero no dudes. Dios, y a veces es difícil para nosotros, porque queremos saber por qué ya, Señor, esto no está bien, yo te sigo y yo te sigo, Señor, ¿qué pasa? Y nos desesperamos. El entendimiento, mis hermanos, viene después del conocimiento. Imposible entender sin conocer. ¿Me explico? Imposible entender sin conocer. Es decir, usted y yo necesitamos información. Y la palabra nos dice, y por eso el pueblo escogido de Dios tenía la información de quién eras Dios, pero no entendían quién eras Dios. ¿Ve la diferencia? Te puede informar de algo, pero si tú no llegas a indagar, a profundizar, tú no vas a entender. Entonces el pueblo tenía la palabra, tenía el Torá, Talmud, tenía los salmos, tenía el conocimiento, la información de Dios, pero faltaba la conexión de el por qué Dios los escogió. Al principio sí lo entendían, y por decir década o siglo, Dios tenía que recordar la información para que ellos pudieran comprender quién era Él. Y eso era constante. Lamentablemente el pueblo desobedecía y se metió en unos follones impresionantes, duraron hasta 400 años de esclavitud, por no entender. Es importante entender la palabra de Dios. Tenemos, cada uno de nosotros, la palabra de Dios, tenemos bastante información en nuestras manos ahora mismo. ¿Entendemos lo que significa esto para nuestra vida? ¿Sabemos cómo aplicarlo en nuestra vida? Por información no podemos quejarnos. La tenemos. Indaguemos, hermanos, y saber el porqué. Y Pablo nos quiere comunicar a ellos, mis hermanos, yo entiendo, yo comprendo, quiero compartir este entendimiento ahora, porque Pablo tenía mucha información y era el primer procurador de Israel. El que acusaba y encarcelaba a los judíos. ¿Quién era? Pablo. O sea, por información no le faltaba. El entendimiento le faltaba. Hasta que el Señor mismo se reveló a él y le dijo, entiende ahora, Pablo, yo soy el Mesías al cual ustedes esperaban. Tuvo un encuentro con el Señor. Y así nosotros también necesitamos un encuentro con nuestro Señor para que Él nos ayude a entender quién es Él. Y cuando la persona llega a creer en Él, eso es lo que hablamos de la conversión, es tener ese encuentro con Dios. De pasa de información a aceptarlo en nuestras vidas. Y decirle, Señor, entra en mi corazón. Quiero que tú me entiendes. Tú me entiendes. Yo ahora entiendo que tú me entiendes. Yo ahora te quiero entender a ti. Y Pablo nos habla de una experiencia del por qué. ¿Quién es Dios? Es importante. Claro, como somos desesperados no tenemos paciencia. Y Pablo nos dice, un momento, ¿cómo demostramos nosotros que somos ministros verdaderos de Dios? Tenemos paciencia. Paciencia. Esto es una palabra complicada para el creyente. Paciencia. Somos unos desesperados aquí. A uno más que otro, pero somos unos desesperados. No sabemos esperar. El rey David nos habla de paciencia. Él sabe del momento que él fue llamado, David, tú serás rey. Yo, parte de las dudas y todo el entorno en el cual se encontraba con la familia, con los hermanos, y ¿cómo imposible. Pues sí, porque Dios ve el corazón. Ustedes ven la apariencia, usted quiere un hombre grande, rubio, fuerte,
o un Arnold Schwarzenegger. Yo quiero un corazón puro. Escogió a David. Pero del momento de ser escogido a que le pongan su corona, duró 13 años. 13 años esperando. Y por eso las palabras de David nos ayudan. Dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y sé esforzado. Si espera al Señor con paciencia. Sí, espera al Señor con paciencia. Salmo 27. Dice aquí David, quédate quieto en la presencia de Dios y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Paciencia, hermano. Dios tiene guardado lo de ellos, los perversos. Dios tiene eso muy claro. Tú, paciencia, tú espera, tú en las cosas de Dios. En Romanos 5, 3 y 4 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, hermanos, cuando usted dice, Señor, dame paciencia, usted está pidiendo tribulaciones. Está pidiendo pruebas. Está bien. Cuidado con lo que pides, hermano. Señor, dame paciencia. Ahora vengo, ahora te voy a mandar una pruebita a ti, hijo mío, que de esta no te olvidas. Te está pidiendo que Dios pruebe, que Dios te dé una lección. Pues está bien. Pídala. Pero sepa que Dios te quiere esperando en Él. Eso es la paciencia. La paciencia. Entonces es importante. También nos habla Pablo de la bondad. La bondad. En 2 de Samuel, capítulo 9, hay una historia bellísima, de un buen ejemplo de lo que es la bondad. Voy a relatar un poco aquí lo que dice la palabra, porque es una historia muy, muy linda, donde Dios nos muestra lo que es la bondad. También tiene que ver con el rey David. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Esto dice David. Siba le contestó, sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando presentó ante de David, se prostró hasta el suelo profundo, demostrando respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. No tengas miedo, le respondió David. Mi intención de llamarte es mostrarte mi bondad por la que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las cosas, todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Y Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Pero aquí nos dice algo claro. Que aquí podemos ver que David dice algo que resalta en el principio. Dice, quiero
quisiera mostrarle la bondad de Dios. Es decir, que la verdadera bondad viene de Dios. Si estamos haciendo caso a lo que Dios pone en nuestro corazón, dice, actúa. Tú a veces no entiendes por qué, pero el Señor pone en tu corazón, actúa a favor de esa persona. Hazle este favor. Muéstrale mi bondad. Y David, ya siendo rey, que destituyó a Saúl en batallas y con pleitos, Dios le dice, muéstrale mi bondad a la familia de Saúl. Y la bondad hoy en día es un poco un tema complicado, ¿verdad? Viendo que en la vida, en el mundo que vivimos, si hay bondad verdadera. Es decir, la bondad verdadera es impulsada por Dios. Dios pone en nuestros corazones que debemos actuar a favor de alguien. Nos sentimos obligados a hacer algo en favor de esa persona. Y si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Han sentido así a veces que el Señor pone algo a ti y que tú debes hacer, te impulsa, unos 3 segundos, tú dices, uy, qué bien, y luego tu mente, tu carne dice, uy, este va a tomar ventaja de mí, este va a abusar de mí. Me ha pasado a mí, me ha pasado a usted, cuando te dice, permite que la carne gobierne el Espíritu de Dios, que Dios dice, muestra bondad, hazlo, obedéceme, soy yo actuando a través de ti. No le haga caso a tu carne y tu pensamiento, haz lo que te digo. Y el ministro de Dios, el discípulo de Dios, tiene que constantemente demostrar la bondad de Dios. Hombre, sí, hay personas difíciles, ¿verdad? Que toman ventaja. Me ha tocado vivirla en muchas ocasiones. A veces llegan personas a la iglesia que tú sabes que está buscando bondad. Está buscando algo, alimento, algo, quieren, y son abusadores, ¿verdad? Y a veces la gente en la iglesia lo ve y dice, uy, hay que tener cuidado. Y es verdad, hay que tener cuidado. Pero hay momentos en mi vida cuando Dios dice, Josué, mira, nadie lo va a entender, pero quiero que me escuche. Muéstrale bondad. Te van a criticar, no te van a tomar ventaja, yo te voy a proteger, pero necesito que tú le muestres bondad. Y otros en la iglesia pueden decir, bueno, pastor, cuidado. Yo tengo que responder a Dios. ¿Quién sabe si Dios me está usando a mí en ese momento para que Él haga un giro, un cambio en su vida? No sé, no discuto eso no es para mí. No le voy a prestar ni darle 1,000 euros ni nada, ¿me entiende? Pero de una forma Dios dice, muéstrale bondad de esta manera. Y yo tengo que obedecer. Y el ministro de Dios tiene que obedecer. El discípulo de Dios tiene que obedecer a esos impulsos de Dios de demostrar bondad a los demás. Eso es lo que la gente ve. Eso es lo que la gente espera de nosotros. Lamentablemente sabemos que hay personas que hacen algo por una persona, pero lo hacen buscando intereses, ¿verdad? Yo te hago este favor, pero luego me debes una, Especialmente en el ámbito político, ¿no? Vemos que se pagan los favores. Eso no es bondad. Luego nos habla el apóstol Pablo del amor sincero. El amor sincero, que es interesante, que él usa amor con la palabra sincero. Él se refiere aquí a un amor perfecto, un amor verdadero. No es casualidad que él usa la palabra sincero, porque la palabra sincero viene de la antigüedad en Grecia. En la antigüedad, cuando el alfarero horneaba, construía, elaboraba una ánfora, una vasija o algo, y salía del horno con una grieta, no salía perfecta, pues ¿qué hacía? Le ponía un poco de cera, pintaba sobre él, la vendía como si fuera real. Y el que sabía comprar, como mi mujer, que sabe comprar, ver las cosas, yo no me gustan las compras. Evito totalmente los centros comerciales si puedo. Pero hay unas que tienen aquí, algunas personas tienen un doctorado en compras, ¿verdad? Ustedes saben comprar y miran los
los tickets y ven todo y ven, madre mía, yo veo si me sirve, si o no, me llama y salgo. Pero los que saben comprar en esa época miraban y cogían la vasija, la ánfora, miraban contra la luz y miraban a ver si le traspasaba un poco de luz. Veían la importación y buscaban una ánfora, una vasija sincera. Y ahí viene la palabra, sincera. La palabra sincera es decir que es perfecta, genuina, como debe ser, como Dios la diseñó, ¿verdad? Que seamos personas sinceras. El significado de una persona que no es sincera, una persona lo contrario de lo que parece. Tiene una apariencia que no corresponde a la verdad. O sea, la experiencia es una cosa, pero sabemos que falta algo no cuadra, ¿eh? Es falsa. Entonces Pablo nos habla de un amor verdadero, un amor que él dice, un amor de Dios. Que usted y yo no vamos a fallar, vamos a fallarnos. Lamentablemente en esta humanidad, en este tiempo, mis hermanos, hay un amor falso, amor con intereses. Pero cuando nosotros experimentamos un amor verdadero, un amor que viene de Dios, un amor que llega a su iglesia profunda y que la iglesia transforma a su comunidad por amor, eso la gente anhela, quiere ese amor verdadero. Están cansados del amor falso. Y lamentable amor falso entre la misma familia. Amor que no es genuino. Y la gente hoy en día está buscando amor. Está buscando, sin pedirlo, el amor de Dios. Y nosotros somos llamados a comunicar, a expresar el amor de Dios. Entonces Pablo dice, yo quiero demostrarle amor sincero, amor que viene de Dios. Por eso Pablo en Corintios más adelante, capítulo 13, nos habla del amor. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. O sea, el amor perdona. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Ese amor le quiero compartir. Este amor te quiero demostrar, mis hermanos. Debemos vivir que ese tipo de amor. Luego él nos habla de que demostramos también, no solamente con amor sincero, hablamos la verdad. Estaban ya acostumbrados los fariseos, de una apariencia de pureza, de hablar. Y Jesús nos dice, lo mismo le acusa de hipócritas, porque una apariencia muy bonita, muy religioso, falso. Jesús le dice, hablan de cosas, ponen leyes de su boca como si fueran mandatos de Dios. Falso. No, hablemos la verdad. No vamos a torcer la palabra para nuestra ventaja. Vamos a hablar la verdad de Dios. Y Pablo dice, yo predico la verdad. Y el Señor mismo a veces comenzaba sus sermones diciendo, interesante, muchas veces comenzaba sus sermones diciendo lo siguiente, les digo la verdad. ¿Se han dado cuenta? A veces leer los sermones del Señor Jesucristo dice, les digo la verdad. Porque quería distinguir, hacer una diferencia en lo que el mensaje que se comunicaba de la sinagoga, de los fariseos, de los religiosos. Y la gente dice, ¿usted cree que soy tonto? Yo me voy a decir tonto, pero yo sé que enseñaban a la persona a vivir con falsedad, ser hipócritas igual que ellos. Entonces, Jesús dice, no. Les digo la verdad. Escuchen y vean cómo yo vivo. Y por eso Pablo dice, yo imito a Cristo. Imítame a mí porque yo imito a Cristo. Quiero decirle la verdad. Más adelante, cuando el Señor ya llega a comunicarle a ellos que Él es el camino, que Él es la razón por la cual Dios lo trajo a este mundo. Y le dice aquí lo importante, dice en este versículo, Juan 14, 6 y 7, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían
quién es mi Padre. De ahora en adelante ya la conocen. ¿Qué? La verdad. Y lo han visto. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy el camino. Pablo también quería comunicarles sobre la verdad. Sobre esta verdad. Que Jesús es el camino a Dios. El mensaje de Pablo no era su mensaje, era el mensaje del Señor. Él es la verdad. Diciéndole que el reino de Dios se había acercado. Que ya el Mesías prometido llegó, vivió entre nosotros. Es la esperanza. No crean esos fariseos, no crean esos religiosos. Yo era uno de ellos. He visto con mis ojos, el Señor se ha revelado en mi vida y he visto la verdad. Ahora entiendo y conozco la verdad. Por eso predico la verdad. Lo siguiente de decir, de no solamente predicar la verdad, dice, nosotros usamos las armas de la justicia. Las armas de la justicia. Dice, con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Qué interesante esta imagen. Y aquí Pablo se está refiriendo a los tiempos antiguos, en el tiempo de Nehemías, cuando Dios llamó a Nehemías a volver al territorio y a reconstruir el muro. Digo, hay que defender la ciudad. Tenemos que volver. Un día Dios nos va a traer, Dios va a hacer grandes cosas, Dios va a construir el templo, pero primero hay que defender. Hay que levantar las murallas. ¿Y sabes qué le dijo Nehemías al pueblo? Con una mano poner ladrillo, con otra mano defender la espada. Es decir, es un trabajo proactivo. Vamos a poner ladrillo y al mismo tiempo tener la espada por si alguien viene contra nosotros. Entonces aquí nos está dando Pablo esta misma imagen, con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Con una mano la carga y con la otra mano el arma. Es decir, que hay que hacer la obra de Dios, hay que ser proactivos. Necesitamos, mis hermanos, ser proactivos. El trabajo de un discípulo no es estar sentado y esperar. Esperar, a veces estamos esperando una oportunidad. Es que no. Es que el camino de Dios es a la ofensiva, es andar. No esperamos en Dios, pero no esperamos oportunidades. Si estamos cuenta, Dios dice, la mies es mucha, pocos obreros. Vamos, hay trabajo que hacer. ¿Qué están esperando? Hay almas que se están perdiendo, hay personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Qué tú estás esperando? ¿Que te llegue, que entre por estas puertas? Tenemos que ir al ataque, tenemos que ir a la ofensiva, tenemos que ir a andar. Eso es lo que el Señor nos dice. Tenemos que ser proactivos, hermanos. Dios nos llama, por una parte, a llevar el mensaje de Él, el mensaje de Dios, de esperanza, de amor. Y por el otro lado dice, defienda al pobre, defienda al maltratado, a los huérfanos, a las viudas. Defiendan, hermanos. Es como Dios nos está diciendo, en una parte, tenéis que meterse en la sociedad. Tenemos que hablar, defender las injusticias. Eso Dios nos está pidiendo. Y a veces la iglesia, como dicen en México, se achicopala. Se vuelven, sí, como decir, yo no queremos ofender, vamos a separarnos de la cosa del mundo y nosotros. No. Aquí la palabra está diciendo no, debemos ser de influencia a la sociedad. Todo lo que podemos hacer de influencia para impactar, necesitamos hacerlo. Que Dios nos ayude a dar ideas en nuestro contexto, ¿verdad? Para hacer eventos, a lo que sea, para atraer, para impactar, para envolvernos en la sociedad, si es en la política, pero que seamos un referente de lo que es un buen político, un buen maestro, un buen médico, un buen abogado. Los pobres abogados, algunos tienen muy mala fama. Hay buenos abogados, hay buenos mecánicos, hay malos mecánicos allá afuera, pero hay buenos mecánicos. ¿Verdad que sí? Entonces, no quiere que esté dentro de la sociedad, pero haciendo influencia, haciendo las cosas correctas, bien, para demostrar quiénes somos.